Bienvenidos a Tus Sanas Finanzas, un podcast donde hablamos de economía, dinero y otros temas que no te enseñan en cualquier lugar. Soy Flor Ríos, experta en blindaje financiero. Empezamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Tus Sanas Finanzas. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, porque cada vez los estudios universitarios son más comunes, las personas cada vez quieren estar más preparadas y es común o normal porque también los empleadores están pidiendo cada vez más requisitos. Antes te contrataban con tener la primaria terminada y ahora no te pueden contratar casi en ningún lugar si no tienes estudios universitarios. Esto ha hecho que la mayoría de los padres mexicanos se preocupen por cada vez más darles estudios superiores a los hijos de buena calidad. Además de que los preparan mejor para la vida laboral, les dan muchas herramientas, por ello se han preocupado cada vez más, ¿no? Sin embargo, todavía la cultura en el país necesita información, necesita crecimiento, porque no sé si les ha tocado a ustedes, pero yo he visto en más de 2 películas que los papás ahorraron para la universidad del hijo, que el hijo tiene ahorros universitarios, que se gastó los ahorros que tenía para los estudios universitarios y ahora no sabe qué hacer, cosas por el estilo. Entonces, esto nos hace ver cómo en otras culturas o en otros países vecinos, en Estados Unidos, por ejemplo, es lo más común del mundo cuando alguien tiene un hijo que le abra una cuenta de ahorro para su universidad. Porque aquí en México no ha pasado así. No sabemos mucho todo lo que implica el tener estudios universitarios, cuánto nos va a costar eso. Preferimos, los mexicanos tenemos una cultura de ya que estamos en eso, vemos cómo le hacemos, pero no de la prevención, de irnos preparando. Y la diferencia entre esos 2 tipos de decisiones es abismal. Si tú te preparas para una meta, te va a salir mucho más barato y al mismo tiempo vas a tener muchos beneficios a que si ya que estás en la situación, empiezas a buscar alternativas u opciones rápidas. ¿Cuánto cuesta la educación universitaria? ¿Cómo puedo hacerle para ahorrar para mi hijo si estoy planeando tener hijos o si ya tengo hijos pequeños? Bueno, en este episodio se los voy a contar todo. Y vamos a empezar hablando acerca de las cifras o de una situación que era muy común anteriormente, porque yo les hablo de las generaciones de mis papás o mis abuelos. Cuando ellos iban a entrar a su etapa laboral, que ya tenían unos 17 años, vamos a llamarle a la entrada de la etapa laboral de ellos, no necesitaban ningún papel para que los emplearan. Y la verdad es que en muy pocas ocasiones era un impedimento tener un buen trabajo por no tener un papel o un título. Sin embargo, el paso del tiempo ha ido marcando mucha diferencia y ahora, si alguien quiere trabajar en algo que no sea propio, porque si es propio no necesitas la verdad nada de un papel. Y hago paréntesis aquí, yo no estoy diciendo que sea un requisito para tener éxito en la vida tener un título universitario. Sin embargo, si vas a ser empleado, si quieres trabajar en una oficina de 8 a 5 todos los días y no tienes un papel, a lo mejor va a ser mucho más difícil conseguir ese trabajo en el que te dé lo suficiente para poder vivir y mantener tu familia sin preocupaciones. Depende mucho, obviamente, de lo que te quieras dedicar y eso es algo bien amplio, es otro tema completamente, pero vamos a suponer que tú quieres darle a tu hijo educación universitaria para que no sea un impedimento para él trabajar donde se le antoje, que no le digan no te podemos aceptar aquí porque no tienes título. Entonces, tú te preparas y dices, eso le quiero dar. Muchos papás dicen, es la única herencia que le voy a dejar a mi hijo, los estudios. De ahí en adelante que él averigüe. Y es válida la forma de pensar de cada persona. Entonces, si tú vas a tener un hijo, tienes un hijo chiquito y quieres darle estudios universitarios, te voy a decir cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué herramientas en el país existen que te ayudan a lograr esa meta? Pero antes vamos a hablar un poquito de los costos. En México hay 2 categorías de universidades, las públicas y las privadas. Las públicas o semipúblicas son esas que se les llama autónomas. Los costos en este tipo de universidades son más accesibles y la verdad es que no implica una gran diferencia para un papá pagar la universidad de su hijo si sigue viviendo con ellos, si solamente va a estar pagando los semestres o anualidades de la universidad. Pero hay varios gastos que van implícitos. Por ejemplo, cuando alguien va a la universidad, es muy difícil que te toque un horario corrido. No es como en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, que entras a las 7 y sales a las 2 de la tarde.
Normalmente tienes horarios, una clase a las 7, una clase a las 9, otra clase a las 5 de la tarde, otra a las 7 de la noche y entre medio tienes horario muerto. Si el joven solo se dedica a estudiar, va a poder pasar a lo mejor todo el día en la universidad y esperarse de una clase a otra. Pero en el transcurso, pues obviamente tiene que comer, tiene que comprar cosas o materiales para hacer sus tareas, etcétera. Entonces, todos esos costos también los pasan por alto a veces los papás, pero hay que tener un colchoncito para ello. Si los hijos no deciden estudiar en su ciudad, si deciden estudiar en otra ciudad, ya hay más costos de por medio. Por ejemplo, tienen que tener una vivienda, tienen que tener comida, el transporte es otra cosa. A lo mejor ya tienen que tener un carro propio o tienen que destinarle cierto dinero para el transporte público porque todo el día se la van a pasar moviéndose en eso fuera de su ciudad de origen. Y si el hijo decide estudiar en una universidad privada, pasa lo mismo. Si es en tu ciudad, los costos se incrementan mucho por la colegiatura, pero si se van de ciudad a otra mejor, porque hay ciertas especialidades que solo están en ciertas ciudades. Por ejemplo, yo soy de Culiacán. En Culiacán, si un niño quiere estudiar medicina en el TEC de Monterrey, no está la licenciatura, tienes que irte a Guadalajara, tienes que irte a Monterrey, tienes que irte a Ciudad de México, porque solo ciertas ciudades cuentan con esa especialidad o esa licenciatura que tú quieras cursar. Entonces, ¿cuánto cuesta estudiar en una universidad privada en México? Les voy a decir que esto va a depender mucho de la universidad, obviamente, porque hablando del TEC de Monterrey, la Ibero, todas esas universidades tienen colegiaturas muy altas, pero depende también de la carrera que elijas, depende de varios factores. Entonces, voy a hablar de promedios y un costo promedio para estudiar una licenciatura normalita en una universidad privada en México es de 1.5 millones de pesos actualmente. Si a esto le consideramos la inflación, que en 18 años vamos a suponer que tu hijo tiene 1 año o meses o 3 años, en 15 años más, 18 años más, que es cuando él va a entrar a la universidad, los costos van a haber incrementado aproximadamente a 2,5 millones de pesos, tomando en cuenta el promedio de inflación que ha habido en los últimos años. Entonces, si tú estás planeando garantizarle esa etapa a tu niño o a tu niña, tienes que empezar a prepararte para ello. Existen universidades que te dan la facilidad de ir comprando créditos. ¿Qué es esto? Tú como papá dices, bueno, yo quiero que mi hijo estudie en esta universidad, le voy a ir pagando las colegiaturas y diluyes el pago en lugar de hacerlo en 4 años, que es mientras dura la carrera, lo haces durante 18 años. Pagas la universidad en 416 meses sin intereses, que es algo súper padre porque es como estar pagando un crédito universitario, llega a la edad y ya te desocupaste sin intereses. Sin embargo, existen ciertas limitaciones en eso. ¿Por qué digo esto? Vamos a suponer que tú pagaste eso en el TEC de Monterrey. Casas a tu hijo a que tiene que elegir alguna carrera y estudiar en el TEC de Monterrey. Pero ¿qué pasa si tu niño te dice, oye, papá, yo no quiero estudiar ahí, quiero estudiar en otra universidad, en alguna otra universidad que a él le gustó porque ahí está la carrera que él quiere y en ningún otro lugar están los mejores maestros y lo que sea? Todo ese dinero que tú ya invertiste se perdió. La otra cosa es que si tú empiezas a pagar ahorita, vamos a suponer que dices, quiero hacer eso y voy a empezar a ahorrar, a lo mejor ya no en la universidad, no voy a empezar a comprar créditos en la universidad, sino voy a ahorrar en mi cuenta privada, en mi cuenta de débito, cada mes una cantidad para que mi hijo tenga un fondo universitario. ¿Qué pasa si en 4 o 5 años tus circunstancias cambian drásticamente en la vida? Supongámosle que falleció tu cónyuge, tuviste alguna incapacidad, una enfermedad, un accidente que te impida seguir trabajando y generando los mismos ingresos. Si tú llevas ahorrados 100,000 pesos, eso es lo único que va a tener tu hijo para la universidad. Si te los gastas por las emergencias que surgieron, pues ya no va a tener nada. Y todo ese esfuerzo que hiciste para esa meta se derrumba y ya no hay nada que le dejaste a tu hijo. ¿Qué otras alternativas existen? Efectivamente, existen seguros para la educación universitaria de los hijos. Los nombres dependen mucho de las compañías aseguradoras, así como los plazos de pago, etcétera, pero les voy a hablar en general de cómo funciona uno y de cómo tú puedes empezar a ahorrar y a garantizar esa meta. Digo garantizar porque desde el momento en que tú empiezas, siempre y cuando cumplas con tu compromiso de ahorro,
la meta va a estar garantizada y eso es algo que ningún banco te puede ofrecer. Vamos a suponer que tú haces un cálculo y dices, bueno, yo le calculo que mi hijo sí va a querer estudiar en una universidad privada y va a querer estudiar aquí en mi ciudad. Entonces, para eso voy a necesitar 1.5 millones de pesos o necesito ahorita 1.5 millones de pesos más otro medio millón para los gastos de transporte de los 4 años, las comidas de los 4 años y los libros o las cosas que pueda utilizar. Entonces, quiero ahorrar 2 millones de pesos. La compañía aseguradora en la que tú decidas ahorrar o empezar tu plan te va a hacer una corrida y te va a decir, bueno, mira, si tu niño tiene 1 año, te faltan 17 años para que vaya a la universidad. Durante esos 17 años, tú necesitas estar ahorrando tanto para poder lograr esa meta. El primer beneficio que obtienes al iniciar un plan de estos es que tu dinero va a estar protegido contra la inflación. Ahorita vas a empezar con la meta de 2 millones de pesos, pero en 18 años ya no vas a tener 2 millones, se va a ir actualizando a lo que cueste en ese entonces la universidad. A lo mejor tienes 3 millones, 2 millones y medio, 2.800.000, depende cómo se comporte la economía en el país. El segundo beneficio es que tú al momento de iniciar empiezas a tener 2 garantías o 2 protecciones que ninguna otra institución financiera te lo va a dar. La primera es que garantizas que si tú llegas a faltar, si tú dejas a tu hijo huérfano por algún accidente, alguna enfermedad que te provocó la muerte, tu niño ya va a tener garantizada la educación. El dinero ese no se toca, se liquida en el momento en que tú llegas a faltar el plan. Vamos a suponer que ahorraste solamente 100,000 pesos, algo te pasó, falleciste, en ese momento la compañía va a pagar por ti el resto del plan. ¿Por qué? Porque ellos te dan ese seguro, se le puede decir, seguro de muerte, en el que tú llegas a faltar y se liquida el plan por completo. Entonces tú ya dejaste garantizado cuando tu niño cumple 18 y vaya a la universidad, va a tener garantizados los 2 millones y medio, los 3 millones de pesos, la cantidad que sea o que tú hayas decidido, actualizada a la inflación. Ese es el primer beneficio que tienes. El otro beneficio es que en el momento en que tú llegas a faltar, le dan la cantidad que tenías programada, hablando de los 2 millones de pesos, se lo dan a los beneficiarios que tú hayas decidido. O sea, a la persona que se va a encargar, al tutor legal, que va a hacerse cargo de la educación del niño desde que tú empiezas a faltar hasta los 18 años. En el momento en que falleces, le dan a tu beneficiario los 2 millones de pesos para que hagan frente a esos gastos nuevos que incurrieron. O sea, los gastos que implica morirse, porque también cuesta, a los gastos que implica seguir alimentando a tu niño, pagándole la primaria, secundaria, preparatoria en la etapa que se encuentre. Esto con la intención de que el factor económico no afecte en nada la educación y preparación de tu niño. Vamos a suponer que sucedió eso. Llevabas 3 años ahorrando, tu niño tiene 3 años y llegaste a faltar, le pagan a tus beneficiarios, el plan se salda, llegan los 18 años tu niño ya sin necesidad de haber aportado ni un peso y la compañía le vuelve a entregar el cheque. Y aquí hay algo interesante. Puedes dejar un fideicomiso donde si de verdad quieres que lo utilice nada más para eso, durante 4 años, que es lo que dura una carrera en promedio, le están dando una mensualidad, le están depositando a su cuenta de débito al niño cada mes durante todo el tiempo que dure la carrera. Esto con la intención de que un muchacho de 18 años no reciba 2 millones de pesos y se haga loco y se los gaste en un mes. Entonces también puedes controlar eso. Y la otra protección que te da es que también tienes una suma asegurada o una cantidad asegurada de dinero si llegas a tener alguna incapacidad en el transcurso. Vamos a suponer que empezaste a ahorrar esta meta, la empezaste, pasaron 5 años o 10 años, te faltan 8 para que tu niño entre a la universidad, pero en ese entonces tienes un accidente que va a cambiar tu vida y que ya no vas a poder trabajar y generar los mismos ingresos. En ese momento la compañía aseguradora te paga a ti de igual manera la suma asegurada, los 2 millones de pesos de este ejemplo que estamos viendo, para que tú puedas igual seguirlo manteniendo el tiempo que ya no vas a poder trabajar sin necesidad de afectar tus compromisos presentes. O sea que eso no sea una carga económica. Te pagan los 2 millones de pesos, se salda el plan el resto del tiempo que falte pagar. Y a los 18 años tienes garantizado que tu niño va a tener dinero. Esos beneficios los brinda un plan de ahorro para la universidad a través de un instrumento de seguro de vida. ¿Qué cosas puedes elegir tú?
Puedes elegir la cantidad de ahorro, puedes elegir la cantidad que quieres juntar, puedes elegir la moneda, el tipo de moneda, dólares, UDIs, dependiendo de cómo te sientas tú cómodo. ¿Y cómo se contrata? Tiene que ser a través de un agente de seguros, porque estos seguros sí son personales y no los puedes ir a contratar tú en algún banco, no se puede. Tienes que hacerlo a través de un agente de seguros y la contratación es sencilla. Se llenan unos formatos, se te hace un cuestionario médico, cosas así. Se llenan los datos del niño y tienes que decir ciertas cosas para que tu plan se arme a la medida. Ahora, ¿qué pasa si tienes 2, 3 o 4 hijos y quieres ahorrar para cada uno una cantidad diferente? No hay ningún problema. Lo puedes hacer, tú puedes contratar un plan para cada niño y con las cantidades que tú decidas. Entonces, cuando ellos vayan cumpliendo sus 18 años, a cada uno se le va a ir pagando en su determinado momento. Algo importante que quiero mencionar aquí es que la aseguradora o la compañía que te brinde este plan no te va a pedir cuentas de en qué utilizas el dinero, o no lo tienes que utilizar estrictamente en una universidad. Se estima que para eso lo utilices, pero la verdad es que el cheque te llega a ti completito, sin ninguna condición, sin ningún requisito, y tú lo puedes utilizar para lo que creas necesario. Si en ese momento tu niño ves que es súper emprendedor y que quiere poner un negocio y que le ves futuro, puedes ponerle un negocio con ese dinero. Si te lo quieres gastar tú y decir, mi niño que se las averigüe, también lo puedes hacer, no hay ningún problema. La aseguradora lo único que te ayudó es a garantizar que en ese momento tu niño va a tener dinero, estés o no estés tú, o en las condiciones que estés. Se tienen que contratar obviamente con buena salud, no puedes ya estar enfermo o ya estar muriéndote para poder contratar estos seguros, así es que yo te recomiendo, si ya es algo que tienes planeado, toma acción pronto, haz tus cálculos, pide cotizaciones, pide corridas para que puedas proyectar cuánto puedes ahorrar para tus niños. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme de nuevo y ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima. Adiós.